Bueno, ahí está el problema. Dice dos placas o dos hojas no conductoras infinitas de carga están paralelas una con la otra, como se muestra en la figura. La hoja de la izquierda tiene una carga uniforme, una densidad de carga uniforme sigma, y la carga de la derecha tiene una densidad de carga uniforme menos sigma. Calcule el campo eléctrico a la izquierda, en medio y a la derecha de las dos láminas. ¿Qué pasaría con el campo eléctrico si en las tres regiones, si ambas tuvieran carga positiva uniformemente distribuida? Lo primero que debemos recordar es que ya hemos resuelto en clases anteriores el problema de láminas. Aquí lo voy a nada más recordar. Entonces aquí le vamos a poner recordando. Hemos visto cómo es el campo eléctrico generado por láminas. Ustedes tienen una lámina como esta, delgada, en principio es infinita, aunque bueno, en la vida real pues no existiría una lámina infinita, podríamos pensar una lámina grande simplemente, y que estamos relativamente cerca de ella. Entonces nos colocamos en algún punto cercano a la lámina, de tal manera que en ese punto la lámina tú la ves pues como si fuera infinita porque es muy grande y está cerca de ella. Si colocamos una carga Q sub 0 acá y además la lámina tiene carga positiva, tenemos distribución de carga positiva en toda la lámina, muchas cargas positivas distribuidas de manera uniforme y homogénea a lo largo de la lámina, y además nuestra carga Q0 es positiva también. Entonces Q0 va a sentir una repulsión y eso ya lo calculamos, va a sentir una fuerza hacia allá, y esa fuerza tiene una magnitud que calculamos en clases anteriores. ¿Y alguien me puede decir cómo era la fuerza? La carga por la densidad de carga, Ajá, por sigma. Ujú. ajá, sobre 2 epsilon cero. 2 epsilon 0. Eso lo calculamos hace tiempo. Ahora, esta nada más es la magnitud. Obviamente la dirección siempre es perpendicular a la lámina. Este vector que dibujé debe formar siempre 90 grados con la lámina. Bueno, el campo eléctrico pues es el mismo que la fuerza, solamente que dividido entre Q sub 0. Acá sería Q sub 0. Entonces, ¿cómo es el campo eléctrico generado por una lámina? Pues el campo eléctrico también va para allá, igual que la fuerza. Ese sería el campo eléctrico. Y la magnitud del campo eléctrico es simplemente la magnitud de la fuerza. Como definimos campo eléctrico, es fuerza entre carga. En este caso, entre la carga de prueba, que es Q sub 0. Si a la fuerza la divido entre Q sub 0, se va a eliminar la Q sub 0 y quedaría sigma entre 2 epsilon 0, y ese es el campo que genera una lámina, que además es una constante, porque sigma es constante y epsilon 0 es constante. Entonces, eso ya lo habíamos discutido en algún momento, lo vuelvo a repetir. Esto es la magnitud del campo eléctrico generado por un plano infinito o por una lámina. ¿Qué pasa con la dirección y sentido? Bueno, la dirección es, recuerden que el campo eléctrico es un vector, la magnitud es así, sigma entre 2 epsilon 0, esa es la primera característica. La dirección es un vector que siempre lo debo dibujar perpendicular al plano. Y el sentido dependerá de las cargas. Cargas positivas o sigma positiva, si tenemos densidad de carga positiva, debo dibujar vectores alejándose de la placa. Entonces el campo se aleja de la placa. Entonces, si tú tienes una lámina, como la que dibujé ahí, y que solamente tiene carga positiva, el campo eléctrico van a ser vectores que siempre se tienen que alejar de la lámina. Eso dependerá de qué lado estés. Si estás de este lado, el campo eléctrico serían vectores así, constantes, no importa dónde te encuentres, la magnitud es la misma. Y si me paro más lejos, pues el campo es igual, es constante. Son vectores que los debo dibujar siempre del mismo tamaño, no depende de la distancia. Entonces, del lado derecho de la lámina serían vectores que se alejan, del lado izquierdo pues sería en sentido contrario, acá alejándose de la lámina siempre, pero del mismo tamaño todos los vectores. No importa qué tan cerca o lejos te encuentres de la lámina, el campo eléctrico va a ser constante. Entonces, así es el campo eléctrico que genera una lámina con densidad de carga positiva. Si tiene cantidad negativa, si la sigma es negativa, entonces
el campo eléctrico es hacia la lámina, se dirige hacia la placa o la lámina. Y si ustedes tienen sigma negativa, es decir, una lámina pero con carga negativa, entonces el campo eléctrico debe ser hacia la lámina. Si la sigma es negativa, debo dibujar vectores que se dirigen hacia la lámina. Si estoy aquí, por ejemplo, el campo es así. Todos los vectores deben ser del mismo tamaño porque es constante la magnitud. La magnitud no va a cambiar independientemente de dónde te encuentres. Entonces, así sería el campo para una lámina negativa de este lado y de este lado pues sería hacia allá. Ese es el campo generado por esas dos láminas, dependiendo si es sigma positiva o sigma negativa. La magnitud debe ser la misma, no importa dónde te encuentres, debe ser perpendicular a la lámina y además, pues dependerá del signo que tengamos, es cómo se comporta el campo eléctrico. Ya con eso podemos resolver el problema que nos están planteando aquí. Se trata de dos láminas y una tiene carga positiva, otra tiene carga negativa. Entonces, en el inciso A dice, ¿cómo es el campo eléctrico a la derecha de las láminas, en medio de las láminas y a la izquierda de las láminas? Bueno, ¿qué tengo que hacer? Calcular el campo eléctrico de cada una de ellas y sacar el campo total, es decir, sumándolo. Y eso ya me dirá cómo es el campo en cualquier región. Acá es positiva y en la otra es negativa. Ok, se supone que son muy grandes. Obviamente, pues las dibujamos pequeñas por espacio, pero en teoría, pues son láminas muy grandes y entonces el campo eléctrico es constante. Eso no sería cierto si las láminas son pequeñas. Si las láminas fueran pequeñas, el campo eléctrico dependería de la distancia a la que te encuentres de la lámina y además de la posición. Pero ese ya sería un problema de un curso más avanzado. Aquí lo vamos a considerar a un nivel básico y es suponer que la lámina es muy grande de tal manera que el campo eléctrico es constante. Esta primera lámina tiene puras cargas positivas. Eso significa que va a generar campo eléctrico alejándose de ella. La segunda lámina tiene cargas negativas y eso quiere decir que ella genera campo eléctrico dirigido hacia ella. Ahí estamos colocando las dos láminas, los planos infinitos, ahí está. Y la sigma es la misma, pero con carga negativa. Vamos a calcular el campo en los diferentes puntos. Vamos a calcularlo en este punto que es a la izquierda de las dos láminas, en este punto que es en medio de las dos láminas y afuera, que es a la derecha de las dos láminas. Entonces vamos a decir, inciso A la izquierda de las dos láminas. ¿Qué va a pasar en este punto? Pues que cada lámina genera un campo. Voy con el campo que tiene la carga positiva. Como ya dijimos, láminas con carga positiva generan un campo alejándose de ella. Entonces aquí el campo eléctrico sería alejándose de la lámina y sería para acá. Ese sería el vector campo eléctrico y le vamos a llamar E1 a ese vector. La magnitud de ese vector sería simplemente sigma entre 2 epsilon 0. Eso nada más es la magnitud. La dirección y sentido sería, en este caso, hacia la izquierda. Como es hacia la izquierda, podemos utilizar menos y gorrito. Así que el vector E1 ya en componente sería menos sigma entre 2 epsilon 0 y gorrito. Ya con eso le estoy dando dirección y sentido, más 0j gorrito. ¿Cómo es el campo generado por la otra lámina? La otra lámina tiene carga negativa. En este punto, que es donde estamos, ella genera un campo, pero dirigido hacia ella. O sea, tendríamos un vector en esta dirección, hacia la lámina. Ese sería el campo E2. La magnitud de E2 sería exactamente la misma porque es la misma sigma. Recuerden que cuando calculamos magnitud siempre deben ser números positivos. Las magnitudes son números positivos, siempre. O sea, aquí no le vamos a poner signo. Aquí va a ser simplemente sigma, que es la misma, entre 2 epsilon 0. La magnitud de un vector siempre es positiva y esto es nada más magnitud. La dirección y sentido de este vector es a la derecha, entonces es y gorrito. Por lo tanto, el campo E2 sería sigma entre 2 epsilon 0 y gorrito más 0j.
Esos son los vectores campo eléctrico, E1 y E2. Ahora, el campo total pues se obtiene sumando estos vectores. Como la sigma es la misma, pues se van a eliminar. Y eso quiere decir que afuera de las láminas no va a haber campo. El campo es cero. Si las sigmas fueran diferentes, no solamente en signos, sino que tuvieran números diferentes, que esta fuera sigma 1 y que la otra fuera sigma 2, eso indicaría que son diferentes cantidades, por lo tanto ahí no se eliminarían. Ahí habría que hacer una resta. Pero en este caso sí se eliminan porque son la misma sigma. Lo único que difiere es el signo. Entonces, el campo total sería la suma de E1 más E2. Y si sumamos esos dos vectores, uno es positivo, uno negativo, la componente pues se elimina y quedaría 0, el vector 0. Y esa sería la respuesta del inciso A. De este lado no hay campo. El campo de una anula el campo de la otra. Entonces aquí no hay campo eléctrico. Ahora vamos en la parte de en medio de las láminas. ¿Qué sucede en la parte de en medio? La lámina que tiene carga positiva va a generar un campo alejándose de ella. Entonces vamos a tener un campo para acá, ahora en esta dirección. Ese va a ser el E1, porque recuerden que no importa la distancia, la magnitud del campo es la misma, solamente que ahora es a la derecha. Por lo tanto, sería positivo en X. Entonces, nuestro campo E1 en esta parte de en medio sería sigma entre 2 epsilon 0 y gorrito más 0 j gorrito. Ese es el campo eléctrico en este punto. ¿Cómo es el campo generado por la otra lámina? La otra lámina tiene carga negativa y las cargas negativas generan un campo hacia ella. Por lo tanto, el E2 sería también hacia la derecha. Entonces vean que la parte de en medio los campos no se eliminan porque ambos irían a la derecha. Entonces el vector E2 sería igual que el vector E1. Sigma entre 2 epsilon 0 y gorrito más 0 j gorrito. Ahora la suma de los campos no se elimina porque en realidad vamos a tener dos veces. Entonces vamos a tener que el campo en la parte de en medio es la suma de esos vectores y va a ser, como es la misma cantidad, voy a tener dos veces sigma entre 2 epsilon 0 y gorrito más 0 j gorrito. Aquí si observan, el 2 con el 2 se elimina y va a quedar simplemente sigma entre epsilon 0 y gorrito más 0 j gorrito. Y esa es la respuesta del inciso B. En la parte de en medio es donde hay campo eléctrico. Cuando tienes dos láminas, una positiva y una negativa, en la parte de en medio hay campo eléctrico. ¿Qué pasa si ahora me paro a la derecha de las dos láminas? ¿Ahí qué creen que va a pasar? El campo E1 sería sigma entre 2 epsilon 0 y gorrito más 0 j gorrito. Pero el campo generado por la lámina que tiene carga negativa, ella genera un campo hacia ella, entonces sería un campo en sentido contrario. Este sería el E2. Ahora, pues si hacemos si escribimos el E2 en componentes, pues sería igual que en el primer caso, sería menos sigma entre 2 epsilon 0 y gorrito más 0 j gorrito. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que se eliminan. Al hacer la suma de vectores, el campo total sería 0. Una elimina el campo de la otra. Acá afuera no hay campo. Entonces, así es el comportamiento del campo eléctrico entre una lámina y la otra. En medio sí hay campo, afuera de las láminas no hay campo, ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces, el campo entre dos láminas tiene esta forma, siempre va de la carga positiva o de la lámina positiva a la lámina negativa, y fuera de las láminas no hay vectores porque no hay campo. Y acá en una figura nos muestran más o menos cómo sería en realidad el campo. Esta es una fotografía real tomada del campo eléctrico entre dos placas y nosotros solamente estamos considerando la parte de en medio aquí. Ya repito, si tomamos en cuenta los bordes, en los bordes también hay campo de hecho y es complicado de calcular. Pero para nosotros vamos a decir que entre dos láminas el campo siempre es como está en esta figura de la izquierda. Ahora, pues el inciso D dice, ¿qué pasaría si ambas fueran sigmas positivas? Vamos a poner nuevamente las placas. Por acá está la placa que tenía carga positiva, por acá está la otra placa. Ahora le puse también carga positiva. Ambas cargas van a ser sigma. Entonces tenemos sigma y tenemos sigma. Ahora vamos a colocar
el campo eléctrico que genera la primera placa. Tienen que ser vectores que se van alejando de ella. Así que para la parte izquierda tendríamos un vector hacia la izquierda que se llama E1. Y de este lado, como estamos a la derecha de la placa, los vectores apuntarán hacia la derecha. Este es el vector E1 y este es el vector E1. Estos tres campos están generados por la placa que está a la izquierda. La otra placa hace lo mismo, genera campo, como en la parte izquierda, si nos paramos en este punto, el campo eléctrico irá también hacia la izquierda, alejándose de ella. En la parte de en medio también va hacia la izquierda y en la parte derecha el campo eléctrico va hacia la derecha. También sabemos, por lo que ya hemos discutido, que el campo eléctrico tiene la misma magnitud. Los dos vectores que estoy mostrando en cada región tienen la misma magnitud y esa es simplemente sigma entre 2 epsilon 0. Esas son las magnitudes. En la parte izquierda observamos que los dos vectores tienen la misma dirección, así que tenemos dos veces el campo en esta parte en la dirección menos i. Entonces el campo total sería dos veces sigma entre 2 epsilon 0, que es la magnitud de cada uno de los campos, en la dirección menos i, más 0j, ya que son vectores que están completamente horizontales. Aquí el 2 lo podemos eliminar, o mejor dicho, 2 entre 2 es 1, y entonces nos queda que el campo total en la parte izquierda es menos sigma entre epsilon 0 y más 0j. En la parte de en medio observamos claramente que los vectores van en sentido opuesto, por lo tanto aquí se van a anular al hacer la suma de vectores, me va a dar 0. Entonces el campo en la parte media es 0. Finalmente en la parte derecha el campo eléctrico será similar al que tenemos acá en la parte izquierda, solamente que aquí es en la dirección más i. Y con eso ya concluimos el ejercicio. El campo eléctrico se comporta de esa manera en las tres regiones en el caso en que las placas tuvieran el mismo tipo de carga, que era positiva. Con esto concluye el ejercicio. Ahora vamos a pasar al otro ejercicio que les mencioné en la clase anterior. Este ejercicio pues no tiene nada de especial. Lo único que pasa es que son dos láminas, nada más que no están paralelas. Entonces dice, una hoja infinita delgada en el plano y igual a 0 tienen una densidad superficial de carga sigma 1 de más 65 nanocoulomb por metro cuadrado. Este es un problema ya numérico, me dan ahí numeritos. Son dos láminas, una que está en el plano XZ. Dice, una segunda lámina también infinita, delgada, que tiene una densidad de carga de 45 nanocoulomb por metro cuadrado, que interseca el plano Y0 en el eje Z y hace un ángulo de 30 grados con el plano XZ, como se muestra en la figura. Encuentre el campo eléctrico en, inciso A, 6,2 e inciso B, 6,5. Me están pidiendo el campo eléctrico en puntos diferentes. ¿Qué ocurre? Pues que tenemos las dos láminas y nos vamos a concentrar en la primera, la que está en el plano XZ. Voy a calcular el campo que genera esa lámina y luego voy a analizar la otra, la que tiene ángulo. Aquí en los ejes que maneja el libro pues son el X y Y, tal y como se muestran, y el eje Z en esta dirección. Así los voy a dejar, aunque los podríamos cambiar si quisiéramos, pero vamos a dejarlo así. El eje Z para acá, el eje X para acá y el eje Y para arriba. La primera lámina, las dos tienen carga positiva, pero con diferente densidad. Voy a colocar la primera lámina, que es esta de acá. Es una lámina que está en el plano XZ y entonces más o menos así sería la lámina. Se supone que es infinita, obviamente pues debe tener ciertas dimensiones, la cual, bueno, aquí la voy a poner así con cierto grosor. El grosor de la lámina no importa porque dice que es una lámina delgada. No vamos a tomar en cuenta su grosor, pues más o menos esa sería la lámina. Esta lámina tiene carga positiva, entonces vamos a tener una infinidad de cargas positivas en toda la lámina, tal y como se muestra. Y queremos saber el campo eléctrico que genera en el punto en que ellos me piden calcularlo. En el inciso A me dicen en el punto es X6 y Y2. Entonces vamos a encontrar ese punto, vamos a pensar que es por acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 por acá, y en Z igual a 2, 1, 2. Entonces sería un punto que queda arriba de la lámina, así. Sería un punto que queda exactamente arriba de la lámina, acá. Más o menos eso sería la situación en la que tenemos. Sería más o menos así. Ese es el punto donde estamos. Y la lámina está en el plano XZ y estamos arriba del eje X.
Entonces, bueno, a lo mejor por la perspectiva, pareciera que el punto queda sobre la lámina, pero si tú giras y lo ves desde otra manera, como ahí lo estoy mostrando, pues es un punto que está arriba de la lámina. Más o menos esa sería la situación que ellos me están planteando. Sabemos que el campo eléctrico es perpendicular a la lámina. Como la lámina tiene carga positiva, el campo eléctrico debe alejarse de la lámina. El campo eléctrico en este punto sería un vector que va hacia arriba. Su magnitud, la sigma, aquí esta es sigma 1, esta lámina tiene una sigma 1 y que me la dan en el problema es 65 nano, o sea, por 10 a la menos 9 coulomb por metro cuadrado. Esto es, si tuviéramos una lámina de 1 metro cuadrado, toda la carga que habría en ese metro cuadrado sería 65 nanocoulomb. Entonces, el campo se calcula, la magnitud de ese campo es sigma 1 entre 2 epsilon 0. Esto sería 65 por 10 a la menos 9 entre 2, y la epsilon 0, acuérdense que es 8.85 por 10 a la menos 12, y las unidades de todo esto ya combinadas serían newton sobre coulomb. El campo se mide en newton sobre coulomb. ¿Alguien que nos ayude a hacer esas cuentas? ¿Y cuánto da? 1672, no le vamos a poner los decimales. Pues porque es 0.3, o sea, si tienes 3000, y aquí lo sé porque puse 7000, 3000, si tienes ya 3000, ¿qué más da que le pongas 0.3 o le quites 0.3? Es irrelevante el 0.3. Ahí quedó el primer campo eléctrico. Ese era el fácil de calcular porque pues queda simplemente perpendicular. Y como tenemos un vector que está en el plano X, perdón, un plano que está en XZ, pues el campo quedaría en Y. Recuerden que tiene que quedar perpendicular al plano. 3672. Ahora, ese campo que le voy a llamar E1, ese campo E1, su magnitud es esa, su dirección y sentido es hacia Y positivo, o sea, hacia J. Así que el campo en componentes es 0i, no tiene componente en X, 3672 en J más 0k. Es un vector que únicamente está sobre el eje Y. Así, paralelo al eje Y, por lo tanto solamente tiene componente en J. Las unidades, bueno, esto es Newton sobre Coulomb. Y ese sería el campo eléctrico que genera esa primera lámina. Ese sería nuestro primer vector campo eléctrico, un vector que queda totalmente perpendicular a la lámina. Vamos con la otra lámina. Esa lámina más o menos quedaría así. Y vean, el campo que genera la lámina de abajo simplemente la atraviesa, pero ahora yo necesito calcular el campo que genera la otra lámina. Es difícil dibujar el campo porque el campo generado por la otra lámina debe quedar perpendicular a la propia lámina. Entonces voy a quitar la otra lámina, la que está en el plano XY. Déjenme quitar también su campo. Y entonces observemos que el punto P queda debajo de la otra lámina. Esto que pinté en color gris es el plano XZ. Y vean que ese punto P está por encima del plano XZ, pero por debajo de la lámina. ¿Cómo puedo calcular el campo? Bueno, la magnitud no es ningún problema. El problema es dibujar el vector. Para ello, voy a tomar esta perspectiva así, como si el eje Z apuntara hacia nosotros, y voy a ver la figura en 2 dimensiones. Si yo veo la figura en 2 dimensiones, voy a poder calcular el vector, porque el vector va a quedar perpendicular a esta lámina que está en color morado. Y además aquí se forman 30 grados. Hay 30 grados entre el eje X y la lámina. Y bueno, alguien se preguntaría, bueno, ¿y cómo está seguro que ese punto realmente está debajo de la lámina? Voy a tratar de dibujarla en las dos perspectivas. Entonces aquí vamos a tener Z, por acá vamos a tener X y acá vamos a tener Y. Esa lámina se encuentra a 30 grados, es una lámina que está así y tiene carga positiva toda la lámina. Obviamente de esa forma no se puede ver muy bien la perspectiva. Entonces lo que hay que hacer es justamente lo que hice en GeoGebra, mirar todo en 2 dimensiones. Ya sabemos que aquí son 30 grados, tal y como muestra la figura, que acá son 30 grados. Para poder apreciar bien, lo que voy a hacer es lo siguiente: dibujar el eje X, así, dibujar el eje Y, así. Si la miramos de frente, tal y como mostré ahí en GeoGebra, nada más veríamos esta parte, esta orilla de la lámina es la que veríamos, y lo que veríamos es esto. Porque el punto que estamos analizando se encuentra en el plano XY. No olvidemos que el punto P está exactamente sobre el plano XY y sus coordenadas son 6,2. Entonces es 1, 2,
3, 4, 5, 6. Y acá es 1, 2. Y acá encuentro ese punto, sería exactamente acá. Esto es 6, esto es 2. Aún así, ustedes podrían pensar que, como lo hice así a mano alzada, ¿quién me asegura que de veras dibujé bien 30 grados? Porque se supone que la lámina está a 30 grados. Acá son 30 grados. Podríamos calcular este ángulo de acá, como dice el compañero. Si este ángulo me da menos de 30 grados, quiere decir que efectivamente el punto P está por debajo de la lámina. Si me da más de 30 grados este ángulo, querría decir que efectivamente el punto P está arriba de la lámina. ¿Por qué es importante que esté arriba o abajo? Porque recuerden que el campo depende de qué lado de la lámina estés. Si estamos arriba de la lámina, el campo debe ser así, alejándose de la lámina. Si estamos por debajo de la lámina, el campo debe ser así. Por eso es importante saber si este punto, que es donde ellos me preguntan, está arriba o debajo. Y como dice el compañero, pues aquí lo que podemos trazar, calcular este ángulo teta. Aquí usamos este triangulito, que lo voy a mostrar nuevamente. Esto es 6, esto es 2, y este es el ángulo que le llamamos teta. Con la tangente de teta, ¿cómo quedaría la tangente de teta? 18.43 grados. Y entonces quiere decir que en el inciso A estamos por debajo de la lámina. Por lo tanto, el campo eléctrico va a ser un vector que se aleja de la lámina, porque la lámina tiene carga positiva también, igual que la otra. Y sería un vector que queda a 90 grados de la lámina, así. Este sería el campo eléctrico que genera esta lámina, y a ese campo le vamos a llamar E2. Con eso ya puedo sacar el vector. Sería un vector cuya magnitud se calcula con la misma fórmula, sigma entre 2 epsilon 0, nada más que esta sigma 2, no es la misma sigma. Por lo tanto, este vector va a quedar de otra magnitud. El otro me quedó de 3672 de magnitud, pero como la sigma aquí es diferente, pues me va a dar otra magnitud. La dirección y sentido, pues habrá que jugar con la geometría para saber cómo va ese vector. Si hacen las cuentas, ¿cuánto da la magnitud de este vector? 2542 newton sobre coulomb. Ahora, para sacar sus componentes, vamos a hacer lo siguiente. Yo sé que este vector debe quedar perpendicular a la lámina, es decir, debe quedar así. Voy a trazar una línea ahí para ubicarnos. Entonces, aquí son 90 grados. Por lo tanto, para sacar las componentes de ese vector, que incluso lo podemos poner pegadito a la lámina, lo puedo dibujar la lámina así, y el vector campo lo puedo dibujar a 90 grados pegadito a la lámina. Este es el E2, y recordemos que componentes serían en este caso para abajo y hacia la derecha. Esas serían las componentes del campo. Para sacar el ángulo, pues nada más nos ubicamos aquí. Voy a poner un sistema de coordenadas acá. Estos son 30 grados. Entonces, si ahí son 30 grados, acá deben ser 60, porque el campo y la lámina deben formar 90, por lo tanto acá son 60. Pero nuevamente el eje Y y el eje X acá deben formar 90, pero si acá son 60, eso quiere decir que este ángulo de acá es de 30. Entonces ya ubiqué cómo se encuentra el vector campo. Este ángulo tiene que ser de 30 grados. Y si ya tengo que es de 30 grados, puedo sacar las componentes. La componente en X sería esta, y sería la magnitud del vector, que ya la conocemos, por el seno de 30, porque es el cateto opuesto. Así que esto es la magnitud de 2 por el seno de 30. ¿Y cuánto da eso? 1271 newton sobre coulomb. Y este lado, que es la componente en Y, sería con el coseno. Esto sería magnitud de 2 por el coseno de 30. ¿Cuánto da eso? 2201 newton sobre coulomb. Así que ya tengo las componentes y el vector E2 ya lo puedo escribir en componentes. Primero voy a poner la componente que va en X. Esta es de 1271 y como es a la derecha, pues es positiva. Luego la componente en Y, pero esa va para abajo. Entonces esa la debo poner en menos J. Entonces quedaría menos 2201J. Y es un vector que no tiene componentes en Z. Sería 0K. Newton sobre Coulomb. Ya acá tengo los dos vectores, el de la primera lámina y el de la segunda lámina, pues nada más sumamos. Y eso ya me daría el campo total. El campo total es E y se va a obtener sumando los dos vectores, E1 más E2. ¿Cuánto sería la suma de esos dos vectores? Sería 0i más 1271i, pues va a quedar
271i. Luego en J tengo 3672 y en el otro tengo menos 2201. ¿Cuánto da? Más 1471. J más 0K. Es un vector que no va a tener componentes en Z. Newton sobre Coulomb. Y ahí está cómo se obtiene el campo eléctrico en ese punto, sumando los dos campos que generan ambas láminas. Ese fue el inciso A. En el inciso B, lo único que me cambian son las coordenadas del punto. Ahora me lo piden en otro punto. Resulta que, pues, las magnitudes no van a cambiar porque no importa dónde te encuentres, seguimos estando arriba de la lámina y por lo tanto el campo sería para arriba. Y este seguiría siendo el E1. ¿Estábamos más lejos de la lámina que el punto anterior? Sí, pero ya vimos que el campo generado por una lámina no depende de la distancia. Entonces ese campo sería exactamente igual. Sería E1 es igual a 0i más 3672J más 0K. Esa parte no va a cambiar absolutamente nada, porque lo único que pasó es que nos paramos más arriba de la lámina. Pero eso no afecta al campo. Si ahora dibujamos la otra lámina, y ya nada más lo voy a dibujar acá en dos dimensiones, así, tomando que esto es el eje Y y esto es el eje X. Esa lámina está a 30 grados del eje X, entonces si lo vemos así de perfil, pues veríamos la lámina así. Esta es la orilla de la lámina, pero lo que va a pasar es que ahora estamos por encima de ella. Claro, habrá que verificar que de veras estamos encima, pero vamos a poner acá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá 6 en X, 1, 2, 3, 4, 5 en Y. Entonces ahora estamos así. Pues hacemos lo mismo que hace un rato. Trazamos una línea. Si este ángulo es mayor de 30, estamos arriba de la lámina. Si es menor de 30, seguimos por debajo de la lámina. El ángulo teta. Para calcular teta, pues usamos el hecho de que esto mide 6, esto mide 5, y quiero saber este ángulo teta. Con la tangente, que sería cateto opuesto, que es 5 entre 6, si hacen 5 entre 6 y sacan la tangente inversa, dicen que da 39.8 grados. Y eso quiere decir que ahora estamos arriba de la lámina. Por lo tanto, el campo eléctrico lo único que cambia es de dirección. Cuando estábamos abajo de la lámina, el campo iba para acá, cambia de sentido. El campo iba hacia abajo, pero ahora estamos por encima de la lámina. Entonces el campo va en sentido contrario, va pero para allá. Pero ya no tengo que hacer ningún cambio, ningún cálculo. ¿Qué tengo que hacer cuando tengo dos vectores pero en sentido contrario? Si ya conozco el primero, que era el de abajo, ¿qué pasa con el segundo? Lo multiplicamos por -1. Es decir, ahora la componente en X va a ser negativa. Hace un rato nos quedó positiva porque era la derecha. O sea, hace un rato nos quedó negativo en Y porque era hacia abajo, positivo en X porque era la derecha. O sea, ahora queda al revés. Queda negativo en X y positivo en Y. Pero los valores siguen siendo los mismos porque el campo no ha cambiado en magnitud. Lo único que cambió es de sentido. Entonces, vamos a decir, ahora estamos en un punto que se encuentra por encima de la lámina. Por lo tanto, el campo tiene sentido opuesto al calculado en A. L2 sería primero en X, negativo, 1271i. Y ahora en Y va a quedar positivo, más 2201, creo, J, más 0K. Ahora sí quedaría el campo. Newton sobre Coulomb. Y el campo total, pues se obtiene sumando los dos vectores, el E1 más el E2. El E1 no cambió, pero el E2 sí cambió. Y entonces, ¿cuánto da? Pues en X estaría fácil, pues sería 0 menos 1271, pues va a quedar menos 1271i. Y en J va a quedar 3600 más 2201, 1873J más 0K. Y ese es el campo total en ese punto. Newton sobre Coulomb. Ok, con esto doy terminado lo que es campo eléctrico. El día de mañana voy a empezar lo que es flujo eléctrico. Con esto terminamos la clase del día de hoy. Nos vemos, cuídense.